es la cuestión nuclear, es la cuestión cultural estadounidense en Medio Oriente, la presencia estadounidense en Medio Oriente desde los años 40. Tenemos que pensar en el 48, tenemos que pensar en la fundación de Israel, tenemos que pensar en ese proceso, ¿verdad? Y es un proceso que surgió como un resultado atípico de la Segunda Guerra Mundial. Los dos lados estaban reclamando victoria, los bravucones del barrio mostrando su fuerza. Exactamente eso de ambos lados, ¿verdad? Principalmente del lado estadounidense, que pretendía dar una especie de espectáculo de valentía, como él mismo dijo, ¿verdad? La situación roza lo ridículo, porque él dio el espectáculo de valentía alrededor de las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde retrocedió, ¿verdad? Fue exactamente eso lo que pasó, ¿verdad? Irán se mantuvo en su posición, Irán más o menos respondió y se mantuvo en su posición, ¿verdad? Es bastante probable que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿verdad? Hubo llamadas telefónicas a la Casa Blanca, tanto de los árabes moderados, preguntando qué estás haciendo, como la llamada que creo que realmente funcionó, ¿verdad? Que fue de la diplomacia china diciendo que pararan por ahí, ¿verdad? Y creo que ahí se detuvo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos notar, verdad? Es que esa demostración de valentía, insinuaba él, era el gran ensayo para la declaración formal, de acuerdo en que está siendo muy presionado principalmente por China. Pero no solo por eso, ¿verdad? Todo el mundo está interesado en devolver el petróleo, al menos a $90, ¿verdad? Entonces, no hay que jugar con eso. Dadas las condiciones que ya tendremos para reponer los inventarios de estos 3 meses de guerra, de estos 100 días de guerra, porque Europa usó todas sus reservas, Asia usó todas sus reservas, eso necesita reponerse, ¿verdad? Con instalaciones petroleras que fueron bastante afectadas. Solo hay que recordar Fujiyá, que es uno de los puertos más grandes en los Emiratos Árabes Unidos, donde Irán mostró la magnitud del daño que puede causar, ¿verdad? De su poder para causar daño. Entonces, cuando vemos eso, los dos bravucones estaban sentados ahí al lado, ¿verdad? El jefe de policía del barrio llamó a los dos bravucones, los puso uno frente al otro y dijo, ahora ustedes se entienden, entiéndanse. ¿Cuáles son las diferencias? Creo que vale la pena que pongamos atención en eso, ¿verdad? Para el lado iraní, lo que ellos plantean, creo que vale la pena que enumeremos esos puntos, ¿verdad? Ellos señalan 3 situaciones básicas. Primero, ¿verdad? Fin del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los barcos iraníes. La Marina estadounidense se retira de ahí, ¿verdad? Tanto del estrecho de Hormuz como del estrecho de Omán, ¿verdad? 2, ¿verdad? Sí, de algún modo Irán resalta que la administración de Hormuz, abre comillas, y eso es frase de Aragash, ¿verdad? Del canciller iraní, la frase es, la administración de Hormuz, abre comillas, no será la misma. ¿Qué es lo que insinúan? Vamos a acentuar nuestra posesión sobre Hormuz. Esta tal vez sea la mayor derrota estadounidense. Insinuó el camino a seguir para Irán de la importancia que tiene Hormuz. Ellos sabían que tenía, pero no sabían que era tanta, ¿verdad? Y de alguna forma probó que la Marina iraní puede efectivamente bloquear, ¿verdad? Con el perfil que tiene la Marina iraní, con barcos rápidos, lanchas rápidas, con un poder de ataque muy alto, ¿verdad? Sí, y pueden atacar destructores como lo hicieron, pueden atacar portaaviones como lo hicieron y causar un gran daño con apenas unos pocos miles de dólares. Ese es el punto, ¿verdad? Unos pocos miles de dólares alcanzan para dañar un barco que cuesta cientos de millones de dólares. Este desequilibrio le enseñó a Irán lo siguiente: lo que hemos aprendido con los drones se puede hacer con una lancha rápida. En otras palabras, Hormuz va a tener otro peso para Irán. Tanto financiero, es bastante probable que Irán lo diseñe. Cada barco que pasa por ahí tiene que pagar peaje. Es posible que Irán haga eso, pero la mayor ganancia es geopolítica, ¿verdad? Irán les muestra a sus vecinos el tamaño de su poder. Esa es la mayor derrota, ¿verdad? Ese es el mayor problema. Entonces, el primer problema es el fin del bloqueo. El segundo, Hormuz no será el mismo. Tercero, ¿verdad? Que es la cuestión del programa nuclear que será discutida dentro de 60 días según la visión de Irán, ¿verdad?
Entonces, esos 3 puntos, ¿verdad? Hormuz es nuestro. Los estadounidenses se alejan de la región y de algún modo el programa nuclear entra en discusión, más o menos un rediseño de 2015. Eso es Irán. Así es como el bravucón de Irán se sentó a la mesa. ¿Cómo se sienta el bravucón estadounidense a la mesa? También son 3 posiciones, ¿verdad? Primero, Irán, según Trump, en el lenguaje de la Casa Blanca, aceptó desmantelar el programa nuclear. Como siempre, el lenguaje de la Casa Blanca está lleno de perlas, hipérboles, lleno de grandezas, ¿no? Que no son realmente así. Imagínate que Irán desmantele el acuerdo nuclear. Olvídalo, ¿verdad? Sí, eso no va a pasar de esa manera. 2, ¿verdad? Él va a reabrir el estrecho de Hormuz sin ninguna condición, con 20 lanchas rápidas. Creo que no va a ser por ahí, ¿verdad? Y el tercero, que tal vez sea el más posible de ser ofrecido como una especie de acuerdo, es el desbloqueo del dinero de Irán que está en los países árabes moderados. Solo en Dubái se estima que puede llegar a 100.000 millones de dólares, solo en los bancos de los Emiratos Árabes Unidos que Irán haya depositado. Irán es un país que exporta, ¿verdad? Exporta a China ahora alrededor de 3 a 3,5 millones de barriles por día. Es evidente que él acumulaba principalmente antes de los bloqueos, antes de la guerra de los 12 días, Irán acumulaba dinero, ¿verdad? Incluso con las sanciones, y ponía ese dinero en varios lugares. No es difícil, incluso si tenemos una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, algo así como 100.000 millones que Irán acumuló, ¿verdad? No son esos 24. Parece que ahora está quedando más claro que la cuestión no es el dinero de Irán en los bancos estadounidenses, es el dinero de Irán en los bancos de los países árabes moderados que están alrededor. Entonces, ¿qué dice Irán? Mira, es vital para nuestra reconstrucción, pero si no nos lo devuelven, está bien, gracias. Vamos a seguir con la vida de la misma manera. ¿Qué queda de eso, César? Quien tiene una posición de fuerza, incluso en el diálogo de paz, vamos a llamarlo diálogo de paz, es Irán, no son los Estados Unidos. Lo que va a insinuar es que para todo buen entendedor, media palabra basta. La media palabra es: quien perdió fueron los Estados Unidos. Eso es lo que va a quedar, ¿no? Y creo que eso es lo que Trump más quiere evitar, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta, que el mundo note que Estados Unidos se metió en una aventura y salió de ahí trasquilado. ¿Sabes ese problema de que alguien va a trasquilar y sale de ahí trasquilado? Es eso, ¿verdad? Entonces, creo que la cuestión ahora es qué tipo de satisfacción le da Trump a su base y qué tipo de mensaje le da al mundo. En ese punto creo que China está jugando esta partida de la mejor manera posible. Está aumentando el desgaste estadounidense. ¿Por qué? Porque China ya se dio cuenta de que los países árabes moderados son más. Mira, lo que está pasando con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, la propia Arabia Saudita, es más o menos lo que está pasando con Inglaterra, Francia y Alemania. Estados Unidos no son confiables. Oye, mira, Europa tiene el problema de Putin, entonces Europa va despacio en esta historia. No hay Putin para los árabes moderados, ellos van directo a la fuente. En el último mes, durante el mes de mayo, ¿verdad? Ya estamos a mediados de junio. En el último mes, ¿verdad? Durante todo el mes de mayo, hubo una romería de hasta cancilleres que todos los países árabes moderados visitaron Pekín. El mensaje más fuerte fue la visita del propio Mohammed bin Salman, el poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita, a Pekín, con una conversación privada de 2 horas con Xi Jinping. Mira, si yo fuera diplomático estadounidense, estaría muy preocupado. Aunque sean blancas, las pondría en remojo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? La cosa tomó otro rumbo. ¿Verdad? Los países árabes moderados empezaron a pensar que es mucho mejor tocar la puerta de Pekín para calmar a Irán que usar el poderío estadounidense, que puede fallar. Y el poderío estadounidense puede fallar porque sospecho que el Pentágono ve al Medio Oriente de la misma manera que desde la época de Obama. Tenemos una idea de Estados Unidos, una idea de que la Casa Blanca manda en todo, no tan rápido. El Pentágono hace estudios, analiza situaciones. Y el Pentágono vio la situación de Medio Oriente y dijo: esto es un problema israelí más que nuestro. ¿Está clara la idea? Sí, nosotros sí.
tenemos preocupaciones globales. El problema de Medio Oriente es tan duro, es tan difícil, es tan insoluble, y el Líbano está ahí para probarlo, ¿no? Es más fácil resolver Irán, mira las condiciones, ven para acá, sí, que resolver el Líbano. Yo quiero ver que resuelvan el Líbano, porque el Líbano es otra realidad. Cuando la gente habla del Líbano, yo hago una sola pregunta: ¿de qué Líbano están hablando? Ya no hay Líbano, hay terrorismo allá, está Hezbollah. Israel bombardeó el barrio cristiano, hermano. Es algo que la estructura libanesa es mucho más frágil. Y eso tiene que ver con la política interna de Israel. Y tiene que ver con el hecho de que es concreto, ¿no? El poderío militar de Israel es incuestionable. No sirve de nada que intentemos tapar el sol con un dedo. Ellos tienen mucha fuerza. Y una fuerza medio propia, ¿no? Ellos tienen fuerza para conseguir lo que quieren. Sea cual sea el gobierno en Washington, ellos tienen fuerza para sacar armamento de allá. Esa es una realidad. No me preguntes por qué, porque no lo sé. ¿Verdad? De hecho, no soy solo yo quien no sabe. Mucha gente en Estados Unidos se hace la misma pregunta. Estoy hablando de todos los periodistas. Periodistas como Farid Zakaria hacen la misma pregunta aquí. ¿Cómo es que tienen tanto poder? Pero, ¿qué supones tú? Televisión, porque eso tal vez sea el meollo del asunto. ¿Qué supones tú? Sé que tenemos que tener cuidado con las teorías de conspiración. Se habla de los archivos de Epstein y no sé qué más. Pero, ¿qué supones tú? ¿Por qué Netanyahu e Israel tienen tanto control sobre las decisiones de Washington, digamos? Mira, mis sensaciones que son dos vertientes. Son dos vertientes que creo que tenemos que pensar en esos términos, dejando de lado todas las teorías conspirativas. Creo que como cualquier ser humano siempre nos gusta un chismecito, una teoría conspirativa. El problema es que siempre sale mal, es lo que digo. Creo, está bien, me parece interesante una teoría conspirativa, pero el problema es que no sirve porque sale mal, no responde a las preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cuestión concreta que tenemos? Primero, creo que Israel tiene algo que olvidamos. Israel es la tercera o la cuarta, vamos. ¿Verdad? Potencia nuclear del mundo. No sirve de nada que estemos, tiene más de 90 bombas, tiene muchas más bombas que Inglaterra, muchas más bombas que Francia, muchas más bombas que India, muchas más bombas que Pakistán. Todos los demás, ¿verdad? Entonces Israel es la tercera, la cuarta potencia, ¿verdad? Entonces, cuando ves eso, dices, espera, ¿verdad? Hay analistas, incluso vi en Foreign Affairs, hay un artículo muy bueno sobre eso, ¿verdad? De que tal vez Israel tenga, desde el punto de vista de la preparación para un ataque nuclear, un desarrollo mayor que el de China, ¿verdad? Entonces creo que ellos tienen un punto ahí en el que pueden decir, mira, si no me ayudan, lo uso. Entonces, ¿sabes lo mismo de Putin? Cuando Putin advirtió al principio de la guerra de Ucrania que Inglaterra, Francia, que íbamos a mandar soldados, Putin solo dio una advertencia y ahí paró todo. El primero que entre yo aprieto el botón, se detuvo. Nadie volvió a pensar en eso. Desde mi punto de vista, creo que el poder, estoy hablando de poder real, César, estoy hablando de poder real, pero tu pregunta es excelente. ¿Por qué lo es? El segundo punto es, primero, el poder nuclear. Y creo que el segundo punto, de hecho, ¿no? Son los compromisos estadounidenses que vienen desde los años 40, ¿no? En relación con Israel. Israel es el contrapeso en Medio Oriente de la presencia estadounidense. Sí, creo que eso nosotros no, eso no. Israel sabe el valor que eso tiene, ¿verdad? Entonces puede exigir. Claro que Israel tiene mucha fuerza en los medios. Claro que Israel tiene mucha fuerza en el Congreso estadounidense. Todo eso es real. ¿De dónde viene esa fuerza? Creo que esa fuerza viene de una cultura estadounidense muy cercana. Llamó mucho la atención y varios analistas en el New York Times, varios analistas en el Washington Post llamaron la atención sobre el riesgo de que en los centros emisores de la vida intelectual estadounidense, universidades, artistas, se estaban alejando de Israel. Y ellos decían, cuidado, porque el tema de Gaza estaba pegando muy fuerte. Entonces algunos se estaban alejando, las grandes universidades, ¿verdad? Tanto así que Trump hizo una presión brutal sobre las universidades en todo esto, ¿verdad? Entonces solo lo anoté. Hubo alumnos que fueron arrestados, ¿verdad, Trevisan? ¿Por qué Trevisan? Alumnos siendo arrestados. Las universidades tuvieron que tomarlo así, en sus manos. No hay otra palabra. Una cierta represión a actos condenatorios porque no se podía permitir, ¿verdad?
Entonces creo que un poco del poco poder se explica ahí, ¿verdad?